Agustín López Colmano, pues buenos días y un placer. Siempre te escuchamos porque pues colaboras en el programa Mundo Sustentable, pero hoy pues es día de entrevista porque hay cosas diferentes. Quiero decirles acerca de Agustín López Colmano que en realidad él está en Mundo Sustentable desde antes de que yo estuviera, porque cuando yo llegué allí era un programa comandado por Carlos Gómez y Agustín López Colmano. Hace muchos años de esto. Después se integró Roxana, se fue Roxana, quedó Agustín y después el programa lo dirigíamos Agustín López Colmano y yo. Después se fue a Argentina y se convirtió en colaborador cuando ya estaba acá en Chiapas. Y ahora les quiero decir que Agustín López Colmano, después de haber desarrollado labores de sustentabilidad en México, en Argentina, y ahora mismo en Chiapas, también está desarrollando actividades de este mismo orden en el municipio de San Pedro. Está, digamos que tiene dos centros de actividad. Uno es Chiapas y otro es San Pedro. Entonces, el motivo de la entrevista de hoy es precisamente pues cómo se están desarrollando las actividades de sustentabilidad en relación específicamente con el reciclaje en el municipio de San Pedro, cómo se están coordinando estas labores, cuáles son sus perspectivas. Es una entrevista pues muy formal. Muchísimas gracias, Agustín. Platícanos un poco, ¿cómo es esa ruta? Gracias, Gabriel, por la presentación. Bueno, así es. Y pues fíjate que hay algo muy interesante aquí, que es que finalmente en el tema al menos de la gestión integral de residuos, como dentro de un punto más, bueno, la gestión integral de residuos también aporta primero a entrar en conciencia de nuestros temas de producción y de consumo, del manejo que hacemos con eso que desechamos, qué va a suceder después y hasta también, por supuesto, está directamente relacionado con cambio climático y con emisión o la mitigación de las emisiones de efecto invernadero y con la adaptación de una ciudad. Lo que he notado en la experiencia en distintos lugares que tienen cosas en común, por supuesto, que es una hermandad cultural, porque es una cultura latina, tanto aquí en San Pedro, como en Chiapas, como en Argentina, pero también con las lógicas diferencias. Es que el problema de fondo es el mismo, el de fondo, ¿no? Que es eso mismo, esa cadena que aparece en esa máquina que hemos diseñado para nuestro sistema económico y civilizatorio de subsistencia y de desarrollo también, ¿no? Y bueno, ahora cómo solucionar las incidencias negativas y después el manejo que comprendemos nosotros esa linealidad o circularidad de los materiales que desechamos. Pero después hay que saber también o entender o leer cómo se adaptan a cada cultura, a cada idiosincrasia de cada pueblo. Por supuesto que en ese sentido es diferente cómo lo aplicas en una ciudad como Buenos Aires, en una ciudad como San Cristóbal de las Casas, por ejemplo en Chiapas, y en una ciudad como San Pedro Garza García. Y bueno, ahí es inevitable y es importantísimo poder meterte y entender en lo local. Y eso es con la población. Entonces ahora, así como se hace con otros puntos que son muy importantes, como por ejemplo la movilidad, o el hacer cómo corregir ese crecimiento desordenado de las ciudades, esto también se construye ahora con participación,
¿no? Cosa que no estábamos acostumbrados. Nunca nos acostumbramos nosotros como ciudadanos a participar en las decisiones que tenían que ver con nuestro municipio donde vivimos. Bueno, ahora sabemos que eso es absolutamente necesario para poder ir adelante porque esto se hace entre todos. Entonces es diferente cómo se va a encarar, por ejemplo, un programa de recolección diferenciada en una zona de ingresos medios, en una de ingresos altos y una de ingresos bajos, que muchas veces conviven, generalmente conviven dentro de un mismo municipio. Eh, el, ya se estaba trabajando desde antes con los centros de reciclaje, que son distintos puntos que se empiezan a colocar en la ciudad y que generalmente ese es el primer paso que se toma, porque eso va como leyendo el estado en el que estamos nosotros como vecinos para ir y depositar lo que nosotros como materiales aprovechables, recuperables. La pregunta que vendría a ser la siguiente, o la ruta de preguntas, pues tendrían que ver con el asunto de la infraestructura, porque manejar los residuos de una comunidad o de una ciudad o de un estado, pues implica, por una parte, un cierto grado de conciencia, efectivamente, pero también exige, pues, de un nivel de inversión y de logística. Pues el trato, vamos a decir, productivo o benéfico con el manejo de residuos, por una parte es un factor de conciencia, sí, o sea, hay que entender que ese es un problema, abordarlo, analizarlo, pero el otro es también una cuestión de logística y de infraestructura, o sea, implica una inversión en términos, pues, de dispositivos o de espacios, contenedores, y una lógica que permita que se acuda por esos materiales y se les dé un destino. ¿Cómo se ha organizado eso en San Pedro? ¿O cómo se está organizando? ¿Cómo lo estás concibiendo? Bueno, en este momento lo que se está haciendo es, por un lado, se ha hecho, como ha surgido, y eso es muy importante resaltar, que estos temas como no son nuevos, pero relativamente nuevos en cuanto a lo que implican cambio de hábitos, ¿no? Ha surgido de una iniciativa ciudadana y del presupuesto participativo. Y ahí varios actores han confluido y lo han empujado, incluso también grupos de estudiantes secundarios, de preparatoria, con el acompañamiento de gobierno municipal. Aquí hay varias cosas que confluyeron y que son muy interesantes. Uno es el empuje social, o sea, ya estaba listo. Al menos esas colonias que lo votaron ya estaban listos para empezar. El apoyo de la academia y la voluntad política de gobierno, ¿no? Y también, por supuesto, aquí la participación de la iniciativa privada, que son las empresas que toman el material, que son las que reciclan. Por eso se eligen determinados materiales, de los muchos que hay que son reciclables, según las posibilidades que hay realmente de reciclar, ¿no? Una cosa es importante, de las más importantes aquí es poder darle trazabilidad a esto, o sea, saber que el material que yo separo como vecino en casa, todo ese esfuerzo que va a redundar en un cambio de hábito, va a ir a un lugar y va a tener un beneficio. Puede ser. Según esto también depende de cada ciudad, de cada y de las oportunidades que hay. Y de cada zona, porque puede ser como en este caso, que son empresas que reciben el material y dan a cambio en especie lo que ellos generan, como por ejemplo Allen o Copamex o Owens en el caso del vidrio, que vuelve a la población que los separa. En este caso de la prueba piloto es así, como en otros, por ejemplo, que me ha tocado participar,
en que digamos, el beneficio del material bien separado es en lo económico, porque hay un beneficio económico, en lo económico es para las personas que están trabajando en la separación. Es decir, para los grupos de pepenadores o de gente que ha estado pepenando en algún momento y ha sido contratada para trabajar o que ha formado un grupo, una cooperativa o una empresa de separación. Entonces, por eso depende mucho de qué sector de la población, de qué nivel socioeconómico estemos hablando, de si necesitan, de si por ejemplo, si esos barrios están trabajando en la separación, lo conveniente es hacer un acuerdo para que ellos puedan tener el beneficio de ese material, no quitárselo, ¿no? Pero hay otro sector de la población que no trabaja con eso, o sea, trabaja en otro, digo, generalmente los sectores que tienen un nivel socioeconómico más alto, entonces ahí este material puede ser aprovechado para hacer esa circularidad, no solamente en el tema de la recuperación energética, que es muy importante, y de el poder evitar las emisiones de gases de efecto invernadero, no utilizando materias primas, sino también la circularidad en el tema social, que no solamente no escapa a esto, sino que es fundamental, porque hay mucha gente que trabaja en la separación de residuos, que trabaja de eso y que lo ha hecho durante toda su vida, y tenemos nosotros también que tener en cuenta que la recuperación de residuos reciclables con los años se ha transformado en como la última barrera, la última red, digamos, no barrera, la última red de contención social en muchos casos, ¿no? Las personas que ya no tienen otras oportunidades acuden a esto para trabajar en el 100% de sus ingresos o en una parte que los puede ayudar, ¿no? Entonces, por eso lo social en ningún ámbito escapa de lo ambiental, y en este tampoco, obviamente, pero tiene mucho que ver porque esto está muy relacionado con lo urbano, porque en la ciudad se generan esas grandes cantidades. En las zonas rurales es importante también, tiene otra complejidad, que la complejidad es qué hago con esto, dónde lo llevo, cuánto me cuesta, ¿no?, el transporte de este material. Pero en lo que se está avanzando en este momento en San Pedro es poder complementar estos dos programas. Uno son los centros de acopio que están en distintos lugares, que probablemente luego se sumen otros, porque al aumentar la conciencia y el conocimiento de que estos programas están funcionando bien, participamos más como vecinos, y el poder evaluar esta ruta de reciclaje puerta a puerta, que para mí es un gran ejemplo de punta de lanza de los programas de recolección diferenciada, porque llega hasta la puerta de tu casa, donde el material normalmente se obtiene muy, muy limpio, muy seco, muy bien separado, porque lo hago en mi casa, sale a la banqueta, pasa el camión y se lo lleva. Entonces tiene mejor valor según el programa que sea, bueno, en este caso para la retribución, y evaluar ese programa el recorrido, que ahora está en el sector K5 de San Pedro, en la zona de montaña, evaluarlo para poder aprender de eso y ahí sí poder extenderlo a todo el municipio, ¿no? Ese es el plan. ¿Cuáles son las perspectivas o las etapas que se intentan cumplir y cómo están ubicadas en el tiempo esas etapas? Bueno, este programa piloto tiene un presupuesto limitado en el tiempo. En principio es ahora hasta fin de año, como una primera etapa para poder evaluar qué sucedió, qué se aprendió, cuánto y cómo se pudo recuperar, el beneficio que tuvo, y también, por supuesto, cómo es el balance financiero de eso, ¿no? Porque eso también es clave. No nos olvidemos que esto, y especialmente al principio, cuando comenzamos un programa como este, requiere mucho
voluntad política porque esto es una inversión social, ¿no? Todavía hoy enterrar un residuo, o sea, enviarlo a un relleno sanitario, sale más barato que separar y recuperarlo, porque así está digamos, así venimos con una inercia de muchos años, ¿no? Sí. Esto probablemente cambie y bueno, obviamente al que no tiene el recurso suficiente, mira solo los números y dice, no, me conviene enterrar a tener una maquinaria, no solamente técnica, sino también de recursos humanos para un programa de separación que requiere mucho de educación ambiental, mucho, que no tiene que, un programa en donde puedes tener mucha infraestructura, camiones, contenedores y demás, pues sin la capacitación y el estar todo el tiempo en los lugares públicos y promocionándolo, mostrando los logros, se te cae, ¿no? Porque al no estar hecha la voluntad, los programas se vienen abajo. Entonces, todo eso requiere una inversión no solamente económica, de mucha energía puesta, ¿no? Y de muchos sectores. Entonces, la tendencia marca que tiene que empezar a convenir también económicamente a los municipios el iniciar este tipo de programas versus el mandar todo mezclado en un relleno sanitario, que sabemos que tienen su límite físico, por una parte, se empiezan a llenar, y por otra parte es un desperdicio de energía, de recursos, y un peligro en cuanto a que sabemos que es un gran porcentaje de las emisiones de gases de efecto invernadero salen de los rellenos sanitarios. Que hoy, por ejemplo, aquí en el CIMEPRODE sí se capta, por ejemplo, el gas metano, se transforma en energía, pero en otros no, en muchos otros no, y lo que se está haciendo, lo que sucede con el gas metano, que es el gas que se genera de la materia orgánica que se descompone sin aire en un relleno sanitario, en vez de hacerlo en forma natural, por ejemplo en una composta, pues se hace en forma anaeróbica, o sea, sin aire, y se genera metano, que es un gas que en los primeros 20 años tiene una capacidad de 80 veces el dióxido de carbono de atrapar el calor. Entonces, finalmente también, además de la recolección diferenciada de residuos reciclables inorgánicos, que es lo que estamos viendo ahora, un paso siguiente también es, bueno, ¿qué vamos a hacer con el resto de las fracciones de lo que tiramos, ¿no? O sea, empezando por la fracción orgánica, que es la más grande, y que la generamos en casa y que se podría quedar en casa también. O sea, eso sería lo ideal, que lo podamos compostar en casa o en nuestra comunidad, que no tenga que venir un camión a buscarla. Y entonces, ¿cómo empezamos a hacer para disminuir cada una de esas distintas fracciones hasta tender, no digo llegar a cero, pero bueno, tender a cero, ¿no? Que el relleno sanitario sea un último recurso para algo que quizá no encuentre otra forma, pero que nos empecemos a olvidar de esa herramienta que, digo, es todavía la mejor de todas las que pudimos haber aplicado, pero que ya tenemos que pasar una nueva etapa con respecto al manejo de residuos. Agustín López Colmano, muchísimas gracias, mucha suerte en este proyecto que estás dirigiendo en San Pedro, suerte también en lo que estás haciendo allá en Chiapas, y pues a seguir trabajando en bien del ambiente y en bien de las comunidades. Muchas Hasta gracias, muy pronto. Ale. Gracias. Bye bye, suerte. Bye.